Bueno, yo soy Saúl de Aro Castañeda. Durante mi experiencia de vida he estado trabajando en diferentes lugares, pero la última oportunidad que tuve de participar ante el público y no ante el público, sino un grupo de gentes muy particular que fueron mis alumnos de la Escuela de Agronomía. Actualmente me encuentro jubilado, pero todavía hago conversación con algunos de mis alumnos y estamos enterados de la vida básicamente sobre las cuestiones de políticas y cuestiones de recursos naturales, que yo me considero que es lo que no domino desde luego, pero estoy un poco más enterado sobre ello. Y es por eso que hacemos este tipo de espacios o intentamos como miles de personas que lo intentan en distintas redes como el TikTok, que está muy de moda. Cada quien tiene su, su espacio y sus gustos, entonces nosotros, ¿por qué no va? También nosotros tenemos algo que expresar, algo que decir y pues este espacio más bien es para hablar de, yo decía ecología, pero mi papá, que es mi papá, a mucho orgullo y decía que a él no le gustaba usar tanto el término ecología. ¿Por qué no te gusta bastante? Mira, me gusta el término de ecología, pero ya está en las relaciones políticas, han Ujú. utilizado el término ecología, la ecología de la, de X ambiente político y demás. Y desde mi punto de vista se ha degradado mucho el término de ecología. Y para mí el término de ecología, sobre todo en la interrelación que existe entre los seres vivos de origen básicamente vegetal y animal, que obviamente el hombre también tiene algo que ver en la manipulación de esos medios, tanto el vegetal como el animal. Y desde mi punto de vista muy particular, sí, se ha degradado mucho el término de ecología. Y por eso le decía aquí a Saúl Draco de que para mí es más general y como que desde mi punto de vista más sencillo el hablar de recursos naturales. Esa es la razón. Entonces este espacio va a ser para hablar de recursos naturales. Básicamente porque como no lo conozco y me conozco, no le sorprenda que terminemos hablando de política o de cultura, pero trataremos de, de enfocarnos más en eso. ¿Tú cómo ves mm, a México en el desarrollo de los recursos naturales? ¿Va bien? ¿Va mal? Tú que si fueras gobernante, tuvieras un puesto político, qué sugerirías o qué harías para mejorar? Mira, se ha hablado también desde diferentes puntos de vista sobre la degradación de los recursos naturales de México. Y por desgracia, casi todos los puntos de vista y sobre todo ahora que hay una apertura mayor y más crítica sobre el uso sobre la cuestión del uso de los recursos naturales, pues todo el mundo sabemos que lo que fue el territorio nacional ha sido sobreexplotado, sobre todo, ¿verdad? Aquí estamos en Zacatecas y sobre todo aquí en nuestra tierra, pues fue sumamente explotada por la cuestión minera y obviamente por la cuestión vegetal, ¿sí? Hay que recordar que para las fundiciones que se utilizaban aquí para separar los metales, los valores, se tuvo que utilizar leña y esa leña obviamente era de toda la vegetación nativa que existía en estos lugares, de tal manera que ser una región con características obviamente ecológicas y propicias para coníferas, ¿verdad? Para encinales y todas esas cosas, ahorita no tenemos absolutamente nada de eso, solo algunas reliquias que se encuentran por ahí en las barrancas de los cerros que nos circundan. Entonces, desde ahí, eso. Por otro lado, podemos ver también que los recursos, o sea, los pastizales, incluso hay
una versión que se dice que Zacatecas es tierra del zacate. Hay otras versiones del origen del término Zacatecas, pero pues ya también la región del zacate pues está muy deteriorado, ¿verdad? Está muy deteriorado y obviamente su potencialidad ha bajado enormemente. Entonces esto inició pues desde la colonia, yo creo, ¿sí? Desde el momento que fuimos colonizados se tomó como una región en la cual tenían que sacar todo lo máximo que se pudiera. Y entre ellos obviamente lo iban a sacar de los recursos naturales. ¿El zacate es lo mismo que el pasto? El pasto, sí. Sí, obviamente aquí fue una región ganadera. Digo fue porque también el ganado aquí, precisamente por el coeficiente de agostadero, o sea, la potencialidad que tienen los pastos para alimentar a los animales, ha decaído muchísimo. Sí, aquí en esta región pues se necesita... ¿Y por qué ha decaído? Se necesita, por ejemplo, te puedo decir que se necesitan alrededor de 20, 30 hectáreas de terreno para alimentar a una unidad animal. Wow. Que se necesita para alimentarla durante todo el año. Entonces imagínate la capacidad productiva que tienen estas tierras, ya muy, muy disminuidas. ¿Sí? De acuerdo a tu pregunta, pues se ha deteriorado bastante esa potencialidad sobre el pastoreo, porque igual que ahora, normalmente los que explotan el campo, los que explotan en la industria y todas esas cosas, pues obviamente son los capitales que lo que requieren o su visión es explotar al máximo, tanto a los recursos naturales como al hombre, ¿no? Entonces les interesa el dinero, tan solo la ganancia, y se olvidan del manejo, ¿sí? Del manejo adecuado de estos recursos. Y eso es importante analizar porque, bueno, yo en un sentido particular veo que el presidente culpa mucho al neoliberalismo, y por lo que dice acá mi padre, pues eso de que el dinero va sobre todas las cosas y no se fijan en los daños a largo plazo, pues es parte de eso, ¿no? Del sistema capitalista o neoliberal. Pero, ¿qué harías tú o qué recomiendas como sugerencia que sería adecuado para que volvieran las tierras a ser fértiles? Mira, ahorita hay técnicas, o sea, sobre los potreros, obviamente un potrero grande, hacer las divisiones y hacer la rotación de ganado. Hay también forma de sembrar pastos y hay una serie de cosas. El problema que tenemos aquí en nuestro entorno es de que, suponte tú, aquí donde estamos, si vamos de aquí a Jerez, porque somos originarios de Jerez, ¿verdad? Tan solo pasábamos una sola propiedad, lo que fue la hacienda de Malpaso. Posteriormente ya se dividió la hacienda de Malpaso con la del Maguey, y después del Maguey se formó la hacienda de Cieneguillas, pero en todos modos eran 3 propiedades, ¿sí? O sea, entonces, el recorrido de aquí de Zacatecas a Jerez era solo parte de la hacienda de Malpaso. De Malpaso originalmente. Y la hacienda de Ciénega, pero la hacienda de Malpaso y la de Ciénega era del mismo propietario, de Antonio Gordoa. Entonces esa persona pues veía su capacidad de producción en una forma enorme. Entonces ahorita si caminamos 1 kilómetro ya pasamos 56 diferentes propiedades. Entonces como que no se presta mucho para hacer ese tipo de divisiones o utilizar esos métodos, ¿no? Ahorita los que están aprovechando, es una situación, llamémosle, interesante, el saber que la función que se hizo, o sea que se buscaba al hacer ejidos, era hacer, y sobre todo en esta región que dijimos del pasto o sea, creadores de pasto, eran haciendas ganaderas.
Entonces se supone que la repartición de haciendas fue con el objetivo de beneficiar Después de a la una revolución. serie después de la revolución, fue como producto de la revolución. Entonces se supone que era para que se beneficiara a un grupo de amigos o un grupo de, Los de que andaban en la habitantes, bola. ¿sí? Y de habitantes de un lugar y incluso gentes que no tenían nada que hacer en el campo, pues se dio la oportunidad de que les daban tierras y pues órale, se sumaron a la repartición, ¿verdad? Pero la situación es de que dentro de ese cúmulo de amigos o de habitantes de una comunidad, pues obviamente por forma natural unos eran más listos que otros, ¿sí? Entonces algunas gentes vieron ese potencial de producción de ganado y pues empezaron a tener algunos animales. Y como en los ejidos, ahí siempre el área principal, sobre todo a nivel de extensión de esta región, es la zona ganadera. Entonces, lo que le correspondía a 50 gentes, por decir algo, que fueran 50 ejidatarios, lo aprovechaban tan solo 4 o 5 gentes que eran las que tenían el ganado. Pues la ley de la selva, ¿no? El más listo se come al débil. Así es. Y no fuerza, sino Así es, mentalmente. Y por la lucha sobre la sobrevivencia, o sea, son problemas muy complejos y que entra la cuestión social, la cuestión del apoyo que dio el gobierno y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero pues es que yo creo que ese es el origen del porqué de la hora, o sea, es importante conocer la historia para darnos cuenta de cómo se originó todo esto que ahora estamos viviendo, que es parte de, o sea, eso de que me imagino que digo que la bola porque pues veo en películas o así que en la revolución así le decían la bola a los revolucionarios. Uh-huh. Entonces ya después de que se triunfó o se o sea, se quedaron con las haciendas, se repartieron por cachitos. Entonces yo creo que, bueno, es una hipótesis muy personal. Imagino a Zapata o a Villa, que son los líderes de sus respectivas bolas, diciendo, pues ya ganamos, les voy a repartir. O así más o menos. Sí, más o menos. Mira, te voy a comentar algo que estoy más o menos enterado de esto porque yo hice un trabajo, yo estudié una parte de mi carrera en Chapingo. Entonces ahí hice una tesis de maestría y mi tesis principal fue de que los recursos naturales que encontramos, o sea, la calidad de los recursos naturales en los cuales nos encontramos, se encuentran ahora, es el producto del uso que se le ha dado a esos recursos. En algunas partes ha estado sujeto a una explotación más intensiva, por consiguiente esos recursos naturales van a estar mucho más degradados que aquellos que están conservados. ¿Sí? Entonces, cuando uno de los problemas que yo le veo, ¿verdad?, a la repartición de las haciendas, y no tan solo, o sea, no quiere decir que yo estaba de acuerdo en las haciendas, sino desde el punto de vista técnico, sabemos que fueron mejor explotados los recursos, pero mucho más también a la cuestión social. O sea, entonces al ser explotados tanto los recursos naturales como a los hombres, que también es una fracción pues de los recursos naturales, pues hizo crisis social y de ahí nació la revolución, porque soportaron a los recursos naturales porque no podían sublevarse, por decir algo, ¿no? Pero los hombres que eran explotados pues tuvieron que sublevarse en contra de esa explotación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ver que una tierra en la cual, que fue también, y disculpa que me extienda bastante en esto, no, pues, pero que el gobierno ha contribuido en una forma exagerada en la cuestión del deterioro, el deterioro de los recursos. Yo recuerdo allá en mis épocas, cuando estuvo Luis Echeverría Álvarez como presidente de la República,
estaba la situación, o sea, un dogma de que decir que solo los caminos se queden sin sembrar. Y había muchos apoyos, como actualmente se encuentra el Procampo. El Procampo te dan un premio porque siembres, ya sea que la tierra tenga vocación agrícola o no. Entonces tú tienes que sembrar para que te den ciertos recursos. Y si unas tierras tienen una pendiente muy fuerte, ¿sí? Entonces tú lo que haces es tan solo aflojar la tierra para que se deteriore mucho más rápido. Entonces, una de las cuestiones que más daño le ha hecho, desde mi punto de vista, a los recursos naturales, es de que se han explotado desde el punto de vista político, más que desde el punto de vista técnico, ¿sí? La formación de los ejidos también fue para mantener ocupado a tanto carajo que andaban en la guerrilla, y llegó el momento de que ¿qué hacían con ellos? Si no les daban tierras, si no les daban tierras, se levantaban de todos modos iban a ser amenazaban. un desastre social. Yo pienso que aquí hay una diferencia del... Bueno, yo tengo muy metido en la onda política, porque, pues sí, o sea, sí ha habido apoyos desde siempre, pero la diferencia, incluso hoy en día se critica al presidente actual de que da mucho apoyo y que no hay que dar dinero, dicen, sino hay que dar trabajo y todo eso. Y por lo que dices, de que no basta con simplemente dar, pues, si le das dinero a alguien que no está preparado, pues se va a gastar el dinero en cervezas o en vicios, no sé. Sí. Si tú le das dinero o le das, pues digamos, un tractor y no sabe cultivar o algo, va a vender el tractor pues para irse de parranda, digamos, de una forma, o gastárselo en otras cosas. Lo que ahora se hace es que el dinero no se le da nada más porque sí. Tienes que cumplir ciertos requisitos para que se te dé ese apoyo, ¿no? Sí, mira, mi interpretación hacia esta área es lo siguiente, mira. Antes, al decir antes quiere decir en el gobierno, llamémosle neoliberal, Ajá. ¿sí? A los gobiernos, tanto federal como estatal, les interesaba quedar bien con los poseedores del capital. Y obviamente también en la tierra, o sea, a nivel rural o a nivel de agricultura, aquellos que tenían más tierra, pues obviamente se les apoyaba más. Y gran cantidad de recursos se les daba a esas gentes. Y obviamente manejados por un líder, supuesto líder, que representaba una cantidad más o menos grande, depende de la importancia de ese líder, ¿sí? Eran muchos seguidores o pocos seguidores. Entonces, entre más seguidores tenía, pues le daban más recursos, porque era otra vez una forma puramente política para mantenerlos tranquilos, para tener la posibilidad de que en una elección, pues órale, yo ya te di dinero y ahora vas a votar por mí. Y la cuestión puramente técnica de productividad y demás, pues les valía, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari decía, pues bueno, si nos sale más barato traer el maíz de Estados Unidos que sembrar aquí, pues mejor los traemos, y que aquí pues ahí los mantenemos a ver cómo a los productores. Con los supuestos apoyos. Con los supuestos apoyos. Solidaridad, ¿Sí? que me acuerdo que fue. Y ahorita ya me contagias con el hecho de ver la cuestión de política, los disturbios que ha habido, ¿sí? De que toman carreteras y demás, es que porque esas grandes cantidades que les llegaban a esos líderes, pues obviamente ya no les van a llegar. Y ahorita, por ejemplo, Procampo, a todos los que tenían más de 20 hectáreas, que se supone que eran los que mayor capacidad económica, pues ya no les llega ni un 5. Imagínate cómo están esas gentes. Y entonces a las gentes que tienen menos de 20 hectáreas, pues sí les está llegando todavía su Procampo. Pero desde mi punto de vista, pues es muy poco tiempo para arreglar las cosas, ¿no? Sí. Es muy poco tiempo. Entonces, en la siguiente etapa, yo creo que sí tendrán que darle un uso al suelo de acuerdo a su vocación. Y dar apoyos dependiendo del uso que se le den a esos recursos. O sea, esos apoyos sería darles condiciones de mejor explotación a esos recursos. Pues yo creo que todos tenemos que demostrar
que los recursos o los apoyos que se dan, porque bueno, a mí nadie me lo cuenta, yo he visto que sí ha habido varios apoyos, depende de nosotros si nos vuelven a dar o cómo aprovechamos esos apoyos. Y pues esta es la carta de presentación de Verbo Verde, después hablaremos más sobre más temas, ahí si les gusta pues comenten de qué quieren que hablemos sobre los recursos naturales, si quieren participar también están cordialmente invitados, si no están de acuerdo con lo que decimos. Y pues esto es todo por hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, nada más invitarlos a las gentes que nos honren con su visión, de que hay opiniones, o sea, aceptamos opiniones, o sea, que si creen que no es lo correcto lo que nosotros exponemos, de acuerdo a su criterio o a su punto de vista muy particular, pues obviamente lo aceptamos. Y pues este programa trataremos de que salga todos los lunes, por ahí como a las 2 de la tarde. Bueno, ya próximamente les daremos bien el horario, pero va a salir los lunes. Ya el horario después les decimos qué horario. Por nuestras redes sociales, que es Saúl de Aro Castañeda, Saúl Draco en Facebook. Y básicamente es por ahí donde nos estarán viendo. Saludos y hasta la